y vamos a hablar un poco de cómo los sistemas ADAS impactan en la reducción de siniestralidad. Los sistemas ADAS son elementos que permiten monitorear eventos al exterior del vehículo y que permiten o toman en algunas ocasiones decisiones para reducir la siniestralidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de todos estos sistemas, vamos a hablar un poco de la siniestralidad, vamos a hablar de cómo reduce o impacta el número de lesionados, y para esto me voy a poner una presentación. En esta podremos ver, por ejemplo, cómo la siniestralidad en Colombia y de acuerdo a diferentes entes gubernamentales se ha tratado de disminuir este impacto de muertes y lesionados. Como tal, los sistemas ADAS permiten, y está comprobado que a nivel mundial, por ejemplo, dadas las pruebas que se han logrado hacer, sí se tiene un impacto y una reducción hasta el 40%. Bueno, entonces, vamos a empezar. Las cifras de siniestralidad en Colombia. El número de muertes y lesionados ocurridos por accidentes de tránsito, según el Ministerio de Transporte, y utilizando y con ampliación de solamente los vehículos livianos, vamos a sectorizar, digamos, voy a traer las cifras más recientes de Forensis en cuanto a lesiones y muertes. Si bien las lesiones y muertes de las cifras más recientes nos ponen en una participación bastante importante en cuanto a colisiones de vehículo contra motocicleta, colisión de vehículo contra otro vehículo, y la más importante, la que queremos ahorita empezar a resaltar en esta, nuestra Semana Nacional de la Seguridad Vial, cómo estos elementos permitirían o permiten reducir estas fatalidades. Entonces, las cifras en colisión a peatón, colisión automóvil-peatón y colisión contra bicicleta tienen una participación pequeña, pero no por ende menos importante. Por ejemplo, si nos enfocamos en la colisión que tienen los vehículos contra un peatón, tienen una participación de 3.554 lesionados, cantidades, nada más en el año pasado. Estamos hablando de las cifras más recientes. Ahora bien, contra bicicleta, que es otro de los actores viales bien importantes, y como se ha dado la tendencia hoy en día de uno de los elementos que permiten hacer una movilidad sana y disminuir con la congestión en las ciudades, tiene una participación de 1.448. Si lo vemos en el gran paquete de lesiones de lesionados y muertes, de las cifras que estamos viendo del año 2018, hay una participación bien importante entre el vehículo y el peatón, con una participación del 16% y contra bicicleta del 6.5%. Son cifras que, sin lugar a duda, causan un gran interés y tienen un valor impacto en cuanto a que son entes de la movilidad que están muy susceptibles. Esto, claro está, sin mencionar, por ejemplo, las colisiones contra motocicleta, que tiene una participación de 12.901, con un 58% del total de lesiones y muertes. Esto es bastante importante y causa bastante impacto porque se vuelve un problema de seguridad y de salud a nivel nacional. Dicho esto, se puede saber o se tiene con certeza, se conoce que la distribución del punto de impacto que se presenta en este tipo de colisiones es en su mayoría en la parte delantera. Por ejemplo, en la zona derecha tiene una participación del 28%, un impacto totalmente frontal la tiene el 13%, y la más alta, que es en el lado izquierdo, al lado del conductor, un 36%. Con lo cual, el punto de impacto que con más frecuencia tiene el vehículo contra estos entes
del entorno vial, ya sea un automóvil, una motocicleta, una bicicleta o un peatón, constituyen el 77% de esa distribución del tipo de impacto que tiene el vehículo. Cifras bastante interesantes y que es por eso que las marcas de vehículos han tomado las decisiones de implementar sistemas de seguridad que permitan reducir esas cifras. Continuando con las cifras y viendo una línea de tiempo, hemos querido comentarles a ustedes, por ejemplo, desde el 2002, agencias gubernamentales como Ministerio de Tránsito, Secretaría de Ministerio de Transporte y algunos otros entes gubernamentales han diseñado planes estratégicos para reducir la siniestralidad. La Agencia Nacional de Transporte también ha tenido unos impactos en donde a través de algunas modificaciones de las regulaciones en cuanto a movilidad han querido o permiten más bien empezar a hacer esa reducción o cómo impactar para hacer una reducción en la accidentalidad. Entonces, por ejemplo, hemos tenido diferentes normativas que restringen, por ejemplo, los excesos de velocidad, dando como una fila de inicio. En el 2002 empezamos a ver que se empezaron a montar las restricciones de velocidad en las ciudades, tanto en circuitos urbanos como extraurbanos o rurales, para reducir esa siniestralidad. Se han hecho modificaciones en el 2008, se han hecho modificaciones en el 2011. Hoy en día tenemos unos límites de velocidad máximos en ciudad y en vías extraurbanas. En las urbanas, como ya bien lo sabemos, en vías peatonales o de alta recurrencia de peatones, el máximo límite permitido es de 30 km/h, hasta unos 50 km/h dentro de la ciudad. Si bien es cierto, también en vías extraurbanas, en algunos lugares se puede transitar hasta 100 km/h, pero hay que tener prevención porque no todas las vías lo permiten. En su mayoría, casi que todas están circulando a 80 km/h. Ahora bien, esto en cuanto a la velocidad que se mueve o que se transportan las personas. Pero hay otros elementos que también han permitido o que se han tenido en cuenta para que se reduzca la siniestralidad. Por ejemplo, en el 2004 se volvió obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Y asimismo, en el 2012, tanto en el 2006 como en el 2012, que es la vigencia que tenemos ahorita, se implementó y se ha modificado las revisiones técnico-mecánicas obligatorias con el fin de mantener y de supervisar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones para que preste un buen servicio y asimismo no hayan accidentes como causados por fallas mecánicas. Ahora bien, la última implementación que se ha tenido es la resolución 3752 del 2015. Dicha resolución indica o establece que los vehículos a partir del 2017, ¿sí?, vehículos que quieran ingresar al mercado colombiano deben contar mínimo con cinturones de seguridad, airbag conductor acompañante, frenos ABS y apoyacabezas. Esto es sin lugar a dudas uno de los mayores impactos que ha emitido el gobierno nacional para que la siniestralidad y sobre todo las lesiones y muertes empiecen a disminuir en el territorio colombiano. Ahora bien, hablando ya de todo este contexto que hemos tenido sobre la siniestralidad y sobre lesiones y muertes, es de empezar a mencionar que las marcas de vehículos han ingresado al país vehículos que tienen sistemas ADAS, de los cuales ya hablaremos en un momento de cómo funcionan y cómo estos permiten reducir la siniestralidad, pero los vehículos con sistemas ADAS en el mercado colombiano han ingresado a partir del 2013-2014. ¿Qué quiere decir? Que no es algo reciente, no es algo nuevo, no es algo novedoso, pero que sí ha tenido bastante relevancia últimamente debido a que ya se ha podido comprobar que sí reducen la siniestralidad.
Ahora bien, hemos hablado de ADAS, hemos mencionado de que existen unos sistemas que reducen la siniestralidad, pero en específico, ¿qué son los Advanced Driver Assistance System? Son sistemas de asistencia al conductor, son sistemas avanzados para la asistencia al conductor. Cuando digo que son asistentes, ¿qué quiere decir? Esto no es o los ADAS no son unos sistemas totalmente autónomos que van a conducir por sí solo el vehículo. No, lo contrario. Van a indicarle por medio de señales sonoras, por señales luminosas, y en algunos casos va a tomar decisiones de cara a una colisión. Entonces, dicho esto, los sistemas ADAS están diseñados para incrementar la seguridad de los ocupantes y reducir los accidentes mediante las advertencias que ya les mencioné y teniendo como en cuenta que factores como todos los entes, todos los factores o todos los entes de la vía, ya sea otro vehículo, ya sea una motocicleta o una bicicleta o un peatón, influye en la accidentalidad y cómo estos sistemas empezarán a monitorear para que no hayan estos riesgos. Bueno, los sistemas avanzados ADAS, por ejemplo, para empezar a implementarse, empezaron haciéndose estudios para conocer cuáles eran las fuentes más comunes que causan accidentes de tránsito. Sin lugar a dudas, y como lo hemos venido mencionando, y como hemos hablado de las cifras nada más colombianas, sí se ha podido encontrar que el 84% de los accidentes son cometidos por un error del conductor. ¿Cuáles errores son los más frecuentes del conductor cuando va sobre la vía? La distracción, ya sea porque utilizó el celular o porque se distrajo cambiando la radio, mirando la pantalla, mirando algún otro elemento y iba a una muy alta velocidad. Es un factor de distracción que, por ejemplo, hace o comete que haya un accidente. Otro error del conductor, no respetar las señales de tránsito, andar a muy altas velocidades por lugares por donde no debe, por ejemplo, dentro de una zona urbana, pasarse en un semáforo rojo o situaciones como estas. Todos esos errores que comete el conductor a la hora de la toma de decisiones frente a los otros actores viales son los que incrementan esa cantidad de accidentes que complementan el 84%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su gran mayoría los accidentes de tránsito ocurren porque el conductor toma no muy buenas decisiones. Ahora bien, el 5% obedece a problemas del vehículo, llámese que ha recalentado los frenos, que los elementos de la suspensión no están en muy buenas condiciones y, por ejemplo, hay un elemento dañado y puede romperse o terminarse de dañar mientras va circulando, o por ejemplo hay un pinchazo, problemas como estos. Y otros factores obedecen ya al entorno externo de la seguridad vial, como por ejemplo el estado de la vía, que tengamos vías en no muy buen estado, que la carretera tenga huecos, que en fin tengan algunos daños y irregularidades la vía. Asimismo, la demarcación, la delimitación, el hecho de que las vías cuenten con todos los elementos de visualización para entender a qué velocidad se puede circular sobre la vía, como si se encuentran algunos lugares por donde haya paso de peatones y todos estos elementos. Entonces, los sistemas de monitoreo ADAS van a empezar a influenciar en esos errores del conductor, tomando decisiones para que ese porcentaje en cuanto a que el error del conductor fue haber tomado una mala decisión, se mitigue. ¿Cómo lo hacen? Los sistemas de monitoreo ADAS utilizan sensores, radares, cámaras que
estarán monitoreando su entorno para tomar decisiones de cara a prevenir una colisión. Entonces, vamos a empezar a hablar de sensores, vamos a empezar a hablar un poco de los dispositivos, del funcionamiento. Ya vamos empezando a internar, habiendo hablado de para qué sirven los sistemas ADAS, vamos a empezar a hablar un poco de cómo los sensores están dispuestos en el vehículo y cómo funcionan para que tomen decisiones. Por ejemplo, en la parte delantera, el vehículo tiene cámaras y radares. Por ejemplo, cámaras en el vidrio panorámico. Hay unas cámaras que son monofocales, mono y estéreo. Las mono son elementos que permiten visualizar nada más el entorno, es decir, una cámara que permite ver que hay algo hacia adelante. Son cámaras que solamente permiten ver en un plano y no tienen proyección de profundidad. Son cámaras que son utilizadas por ejemplo, para visualizar el entorno cuando, por ejemplo, está haciendo una situación de parqueo hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y un entorno 360 del vehículo. Las cámaras, el otro tipo de cámaras permiten ya ver la proyección, no solamente en un solo plano, sino en 3 planos. Entonces ya me permitirá ver la proyección de profundidad y la dimensión de altura para entender si es un objeto en movimiento, para entender la profundidad o la distancia, y con esto empezar a determinar el ente que está hacia adelante del vehículo y si puede causar un riesgo. Ahora bien, los radares que en su mayoría se encuentran en los paragolpes delanteros, hablando en la sola delantera, se encuentran ubicados en la parte central, ya sea detrás del paragolpes, a un lado, en la zona izquierda, bueno, en fin, como lo tenga predispuesto la marca. Son elementos que están enviando están emitiendo ondas, para entenderlo un poco mejor, emiten ondas de una frecuencia y una amplitud que cuando las ondas golpeen contra otro objeto, pues estas regresarán y así se harán los cálculos para entender cuál es la proximidad de un elemento. Las cámaras, por ejemplo, una capacidad de medir hasta 150 metros y los radares también tienen una capacidad, dependiendo del tipo de radar y para el uso que se le esté dando, entre 30 metros hasta 200 metros. Entonces estos sistemas en conjunto empezarán a trabajar en monitorear los siguientes sistemas. Por ejemplo, vamos a hablar de sistemas. El primer sistema de apoyo a la conducción es el frenado de emergencia autónomo. El frenado de emergencia autónomo es un dispositivo que se ha diseñado, que vamos a hablando aquí de los sistemas ADAS, algunas marcas hablarán con sus propias nomenclaturas, con sus propios sistemas, pero digamos que en general el sistema de frenado de emergencia autónomo es un sistema que permite detener o reducir la velocidad del vehículo. Por ejemplo, si se encuentra un vehículo en la parte delantera andando sobre la vía y este empieza a reducir la velocidad hasta tal punto que se detiene. ¿Qué va a hacer el sistema de frenado autónomo? Que si el conductor se encuentra distraído y no ha tomado la decisión de empezar a detener el vehículo, este sistema sí va a tomar la decisión por él y empieza a reducir la velocidad. ¿Qué comportamientos o qué mediciones hace este sistema? Por ejemplo, medirá la presencia de un vehículo, la presencia de una motocicleta, de una bicicleta o de un peatón. Estos serán los diferentes actores viales que medirá y censará este sistema de cara a tomar una decisión y reducir un impacto. Entonces este sistema es muy importante y es de los que además se hace énfasis porque son los que permitirán en realidad reducir la siniestralidad.
Hablemos de otro sistema que es muy importante y es la asistencia de mantenimiento en carril. Estos sistemas de asistencia de mantenimiento en carril permiten al vehículo mantenerlo sobre la vía, ¿sí?, debidamente demarcada. Hablemos, imaginémonos, ya lo vamos a ver en un video, si el vehículo transita sobre una vía de 3 carriles y va a andar por el carril central. Andando por el carril central tendrá su respectiva señalización y los sensores van a empezar a determinar o medirán si hay una desviación atípica del movimiento del vehículo y si, por ejemplo, se empieza a salir de ese carril. Si el sensor o los sensores la computadora, la telemetría de la computadora detecta que hay una desviación en el carril, pues alertará al conductor mediante una alarma sonora y una vibración en el timón. Esto en algunas marcas se presenta, en algunas otras será alguna asistencia diferente, pero si le dirán al conductor o le informarán, oiga, algo está pasando, me estoy desviando el carril, corríjase para que no vaya a perder mi trayectoria. Este sistema, estoy hablando de los sistemas generales, estos no son son de los más importantes, pero no son de los únicos que hay en el sector automotriz, pero sí hicimos la recopilación de los que con mayor impacto permitirán la reducción de los accidentes de tránsito. Por último, en la zona delantera también tendremos otro dispositivo, otro sistema que se llama el control crucero adaptativo. ¿Cómo funciona? Vuelvo y repito, en diferentes marcas puede haber una diferencia en su funcionamiento, pero ya es restrictivo de cada modelo. El control crucero adaptativo, por ejemplo, permite que yo tenga una conducción en la que si voy en una autopista a 50 km por hora, 60, 70, yo pueda adaptar esa velocidad. El control crucero se dispondrá en el vehículo, es decir, me mantendrá esa velocidad, pero ¿qué pasa? Si hay otro vehículo adelante que lo empezará a detectar y si este empieza a detenerse o se detiene por alguna situación y el conductor en ese momento estaba totalmente distraído y el vehículo detecta y sensa que hay una proximidad inminente donde puede haber una colisión, pues tomará la decisión de empezar a detener el vehículo, ¿sí? Y asimismo, otras marcas lo que hacen es ajustar la velocidad e irse a la misma velocidad del vehículo que lo antecede. Entonces, estos sistemas permiten ya mantener una distancia óptima entre vehículo y vehículo. Cuando digo óptima es segura. ¿Para qué? Para que si se requiere frenar, se requiere tomar una decisión evasiva, pues nos dé suficiente tiempo para poder hacerlo. Estos sistemas en la sección delantera permiten lo que es tener ojos adicionales, sensores que le permitirán al conductor reducir la siniestralidad. Pero no solamente en la parte delantera vamos a tener sistemas que nos apoyen en la conducción. En la parte trasera, por ejemplo, vamos a tener sistemas por medio de radares que nos permitirán medir si hay una condición en la que un vehículo que viene en la parte trasera viene a mayor velocidad y pueda tener alguna posible afectación o golpe porque no, pues digamos que el vehículo viene en una velocidad diferente a la de nosotros, queremos cambiar de carril o alguna otra situación. El sistema o los sistemas que están monitoreando de atrás, de la parte trasera del vehículo, permitirán estar en pleno conocimiento para tomar una decisión. En la parte trasera tenemos radares que van emitiendo señales que, como el radar delantero, que estarán sensando y registrando si hay algún elemento cercano al vehículo que pueda provocar una colisión. Dicho esto, o la ubicación de los sensores, vamos a hablar de los sistemas.
Ahora bien, un sistema que funciona para tener reducción en la siniestralidad por no tener una visibilidad oportuna es el detector de ángulo muerto. Por ejemplo, en situaciones de aparcamiento o cuando yo estoy saliendo en reversa y no estoy viendo mis dos lateralidades izquierda y derecha, ¿sí? Cuando estoy apenas saliendo del lugar de aparcamiento y viene algún elemento, ya sea un vehículo, un peatón o una bicicleta, va pasando, pues el sistema sí le emitirá una señal al conductor y le dirá, ojo, deténgase un momento porque hay un elemento en la parte trasera y podemos estar provocando un choque. Entonces ese detector de ángulo muerto o detector de punto ciego nos permitirá estar validando eso. Asimismo, el sistema de alerta de tráfico cruzado es un sistema que monitoreará cuando yo voy sobre la vía, voy andando, volvamos a imaginarnos los 3 carriles y voy en el carril central y por ejemplo quiero avanzar por el lado derecho, perdón, por el lado izquierdo y no he puesto las luces direccionales. El sistema me va a estar monitoreando si hay algún vehículo que yo no lo estoy viendo en mi punto ciego. Recordemos que el vehículo tiene puntos ciegos en los cuales en ciertos instantes durante la conducción no estaremos viendo si hay otro vehículo, si hay otra motocicleta, si hay un ciclista, ¿sí? Y que está pasando por el lado de nosotros. Entonces sí los va a estar monitoreando este sistema y nos indica mediante una alarma sonora y visual que hay un elemento. Si ya en algunos casos, por ejemplo algunas marcas, para tomar una decisión frente a un posible riesgo, es que cuando se manda la dirección y no se ha puesto las direccionales, el sistema entiende que el conductor no ha entendido la alarma de que hay un elemento cercano a él que puede provocar una colisión, entonces tratará de corregir la dirección muy suave o muy tenuemente, ¿sí? Para que el conductor entienda que no es posible que atienda la señal de emergencia porque hay un elemento que lo puede estar contra el que puede estar colisionando, ¿correcto? En este momento hemos hablado de 5 sistemas que apoyan a la conducción del conductor, sistemas ADAS, y no son los únicos, habrán otras marcas, o las marcas en general, sistemas que harán alguna diferencia en cuanto a monitorear el entorno y tomar decisiones al momento de presentarse una posible colisión. Estos 5 sistemas de los que hemos hablado, para nosotros son de los más importantes. Sistemas están montados, los sistemas, cuando hablo de sistemas, los sensores están ubicados en el vehículo para tomar decisiones. Ahora bien, vamos a hablar de cómo las marcas han podido registrar qué tanta reducción han podido tener o qué tanto impacto han podido tener en el transcurso de los años, cómo han impactado estos sistemas en la siniestralidad o en la seguridad vial. Según estudios de General Motors en Estados Unidos, de la planta matriz, ellos han podido confirmar que sus vehículos han podido tener un impacto. ¿Cómo lo han hecho? Con los sistemas que acabo de mencionar y, por ejemplo, en choques delanteros, el sistema de control crucero adaptativo ha reducido en un 21% las colisiones. Asimismo, el frenado de emergencia autónomo hasta un 47%. Dicho esto, podemos entender cómo estos sistemas
en la parte delantera sí que empiezan a volverse muy o de alto impacto para que la siniestralidad reduzca. Entonces, si en un 47%, que casi es un 50%, que sería la mitad de la siniestralidad que hemos tenido o que tenemos en Colombia, ¿cómo es los vehículos en los que nosotros nos pudiéramos movilizar, si estuvieran implementados, cómo empieza a tener una reducción significativa en las lesiones infrantes? Asimismo, en choques laterales, con sistemas como asistente de mantenimiento en carril, han podido disminuir hasta en un 31% las lesiones o los choques. Y en la parte trasera, como sistemas como el alerta de tráfico cruzado y el detector de punto ciego, cada uno ha podido aportar en una disminución del 22 y el 23%. Como vemos, en general, muchos de los sistemas de los que acabamos de hablar participan activamente en la toma de decisiones para reducir la siniestralidad. He hablado harto de la disminución de la siniestralidad, de cómo esto afecta, de cómo el vehículo, cómo las marcas se han abocado a que los errores que toman los conductores al momento de conducir se trasladan a que se cometen accidentes, cómo las marcas se preocupan y han movido la tecnología, la han puesto a disposición para que el sector automotriz se vuelva aún más seguro. Esto es un tema totalmente independiente a los sistemas de seguridad activa y pasiva a los que nosotros estamos comúnmente relacionados a entender y conocer, que protegen al conductor y sus acompañantes. Los sistemas ADAS están diseñados para reducir la siniestralidad con el resto de actores viales que hay en la vía. Bueno, ya hablamos de todos los sistemas que podemos encontrar en el vehículo, pero ¿qué más, qué mejor pudiera ser que pudiéramos poder mostrar cómo los sistemas que acabo de hablar se ven en un vehículo? Para esto, tengo la oportunidad de mostrarles la camioneta Honda CR-V, ¿sí? Con versión XLT, que es la versión full equipo, que cuenta con todos los sistemas de asistencia a la conducción que acabo de mencionar. A modo de ejemplo, esta camioneta nos permitirá, haciendo un paneo 360 de todos los sistemas o dónde están ubicados los sistemas o los para el funcionamiento de los sistemas de anticolisión. En Honda, los sistemas avanzados ADAS se llaman Honda Sensing, ¿sí? Y cuentan con 5 sistemas, que son con 6 sistemas de los que ya vamos a hablar. Antes de hablar de todos los sistemas con los que cuenta, quiero hacer un barrido 360 para dar a explicar dónde están ubicados los sensores y cómo, de acuerdo a la distribución, pues ya podremos ver cómo funciona. Entonces, en la parte delantera, la camioneta cuenta con un radar que está ubicado en la parte trasera del paragolpes, ¿sí? Acá detrás, justo detrás de esta cubierta. Acá encontraremos un radar que es el que, por ejemplo, en conjunto con la cámara que ya vamos a ver, podrá estar monitoreando o estar funcionando para poder apoyar en la monitoreo, en la telemetría de sistemas como los sistemas de frenado autónomo o mantenimiento de carril. Entonces, el primer sensor que vamos a hablar, del cual compone la camioneta, es el radar que está dispuesto en la parte delantera
detrás del paragolpes delantero, ¿correcto? El siguiente sensor que podremos ver es la cámara que estará dispuesta detrás del vidrio panorámico. Esta cámara es la que, en conjunto con el radar que acabamos de ver, van a estar monitoreando hacia delante del vehículo y los que apoyarán en sistemas como los de frenado autónomo, sistemas como los de control crucero y mantenimiento de carril. Acá en esta parte es por donde la cámara empieza a emitir señales y estará tomando el registro tanto de profundidad como de distancia de los objetos que están por delante de él. En este caso serán vehículos, bicicletas, motocicletas o peatones, ¿correcto? Entonces, entre estos dos sistemas, lo que es la cámara y lo que es el radar, son los que estarán monitoreando hacia la parte delantera como sistemas para empezar a darle información al conductor de los entes viales que hay alrededor para la toma de decisiones, ¿correcto? Entonces están esos dos sistemas. Ahora vámonos para la parte trasera del vehículo. La parte trasera no se podrá, digamos, no podremos ver los sensores como tal, pero sí la ubicación. La ubicación de los radares en la parte trasera en este vehículo se encuentran en esta zona, están montados en la estructura del vehículo, en este caso en el costado, estarán atornillados y detrás del paragolpes estarán emitiendo las señales, ¿sí? Tendrá ubicados dos radares, uno en la parte izquierda y uno en la parte derecha, ¿correcto? Esto, pues, estos dos radares permitirán a sistemas como el de alerta de tráfico cruzado o el de punto ciego tomar decisiones de cara a prevenir una colisión, ¿sí? En la parte trasera también, esta camioneta cuenta, digamos que es un sistema que ayuda sobre todo al control de tráfico cruzado y al de punto ciego, permitirán poder visualizar por medio de la pantalla que está al lado del conductor, con una cámara tradicional, permitirá ver lo que ocurre en la parte trasera, en el entorno del vehículo, ¿sí? Entonces, esta cámara también está de asistencia en la parte trasera y permitirá brindar información de cómo, de si hay elementos en la le indicará si hay una emergencia. Esto es la parte trasera. Ya moviéndonos lateralmente, cuando por ejemplo tenemos situaciones de aparcamiento, la Honda CR-V también cuenta con una cámara lateral en este espejo, en el espejo derecho, y también estará emanando información, emitiendo información de cómo hay en el lado derecho o una sondeo 360 de los elementos que hay en su entorno. Pues con esta cámara podremos estar apreciando elementos que no podemos ver en situaciones, por ejemplo, de aparcamiento. Entonces, esto se vuelve una funcionalidad, se vuelve de alta importancia y relevancia para que el conductor pueda estar monitoreando y apreciando qué ocurre en su entorno para que no haya una colisión. Todos estos sistemas en conjunto son los que permiten el funcionamiento de las. Queríamos comentarles como ejemplo cómo en un modelo como por ejemplo Honda ha desarrollado sus diferentes sistemas ADAS de cara a que pueda tener a que participe
en cuanto al desarrollo y cómo estos sistemas impactarían o impactan en la reducción de siniestros. Ahora bien, he hablado de todos los sistemas, cómo funcionan, pero no hay nada más importante que podamos entender mediante un video. Les voy a ilustrar un poco de cómo estos sistemas funcionarían en la vida real. Para esto voy a utilizar un video que nos permitirá poder ilustrar, ¿sí?, cómo los sistemas de la marca Honda, por ejemplo, funcionan en su vehículo. El control de crucero adaptativo con seguimiento de baja velocidad facilita y hace menos cansada la conducción en carretera. Este sistema está diseñado para mantener una velocidad crucero constante y un intervalo de seguimiento establecido cuando se aproxima a un vehículo detectado adelante. También puede llevar el vehículo a una parada y reanudar el seguimiento. ACC utiliza un radar instalado en la parte delantera del vehículo y una cámara en el parabrisas que mide la distancia de un vehículo detectado adelante. El ACC configura la posición del acelerador correcta y también puede aplicar el freno para mantener el intervalo de seguimiento deseado. Es una función sofisticada de comodidad, no es un dispositivo de seguridad. Es posible que ACC no aplique los frenos lo suficiente como para evitar una colisión. Por eso la atención y el control del conductor son fundamentales en todo momento. Tenga en cuenta que ACC tiene algunas limitaciones significativas. Es posible que el sistema no detecte algunos vehículos como las motos. Puede confundir algunos objetos fijos o vehículos a su lado por vehículos anteriores, especialmente en curvas. No se recomienda utilizar el sistema de control de crucero con mal clima, mucho tráfico o en superficies resbaladizas. Revise la sección correspondiente en el manual del propietario del vehículo para obtener información detallada y advertencias. El sistema de frenado con mitigación de colisión, CMBS, está diseñado para alertar a los conductores cuando determina que es posible una colisión frontal y activar los frenos si la colisión es inminente y mitigar la gravedad de un impacto posible. Cuando determina que es posible una colisión frontal, el sistema emite una alerta visual en el panel de instrumentos, hace vibrar el volante y emite un pitido. CMBS utiliza un radar instalado en la parte delantera del vehículo y una cámara instalada en el parabrisas para medir la distancia de un vehículo o peatón detectado adelante. Puede configurar el sistema para que emita las alertas cuando el vehículo detectado se encuentra más lejos o cerca de su vehículo. Es probable que CMBS pueda reducir la velocidad del vehículo, pero no siempre será suficiente para evitar una colisión. El sistema no detectará todos los obstáculos posibles. CMBS puede emitir una advertencia falsa. Como siempre, el control del vehículo es responsabilidad del conductor. La falta de acción podría causar una colisión. Consulte el manual del propietario para obtener advertencias y detalles completos del sistema. El sistema de asistencia para mantenerse en el carril, LKAS de Honda, está diseñado para que la conducción sea más segura, ayudando a mantener el vehículo en el carril detectado y proporcionando alertas si éste se desvía del carril. LKAS utiliza una cámara instalada en el parabrisas para detectar marcas de carril y la dirección asistida eléctrica para guiar al vehículo en el carril detectado. Tenga en cuenta que es posible que LKAS no detecte todas las marcas o salidas de carril. La precisión variará según el clima, la velocidad y el estado de las marcas de carril. Siempre será responsabilidad del conductor manejar de forma segura y evitar colisiones. El sistema de mitigación de salida del carril RDM está diseñado para mejorar la confianza del conductor. RDM utiliza una cámara instalada en el parabrisas para detectar las marcas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse del carril detectado, aparecerá una alerta de salida de carril en el panel de instrumentos y el volante vibrará. La dirección asistida eléctrica también ayudará a evitar que el vehículo se desvíe involuntariamente de las marcas del carril detectado hacia el borde. Siempre será responsabilidad del conductor manejar de forma segura y evitar colisiones. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre las condiciones y limitaciones de RDM. Cross Traffic Monitor. When you're backing up, it can detect vehicles from either side. It will activate an audible warning and display on-screen graphics, so you know when the vehicle has cleared your path.
acabamos de ver 6 de los sistemas de los que usa Honda CR-V para mitigar todos los, o prevenir todos los posibles riesgos de colisión que hay sobre la vía. Comúnmente, como los hemos venido denominando, son sistemas ADAS. En general, acabamos de ver 6 sistemas. El sistema de Collision Mitigation Braking System, que es el sistema que opera con la cámara y el radar que tenemos en la parte delantera. También vimos el Line Keeping Assistance System, que es el sistema que mantiene el vehículo sobre el carril y que también se asiste con la cámara y con el radar. El Road Departure Mitigation System es un sistema que se apoya mayormente con el radar que tenemos y con la cámara. Con la cámara es con el que se apoya. También el Adaptive Cruise Control, que es el sistema que se apoyará entonces con el radar y con la cámara para la telemetría. Y en la parte trasera tenemos el Blind Spot Information System, que es el que está monitoreando el punto ciego y se apoyará con los 2 radares que vimos o la ubicación que vimos en la parte trasera de la camioneta. Y por último, el Cross Traffic Monitor, que es el sistema que permitirá ver si hay algún vehículo o algún otro ente que se esté moviendo en la parte trasera y que con el cual se pueda presentar una colisión, una situación de riesgo. Dicho esto, quiero pasar a la sesión de preguntas y con esto poder, si existe alguna duda sobre todo lo que hemos podido hablar. Tony, por favor. Juan, muchas gracias. En este momento tenemos varias preguntas. La primera es, ¿qué procesos se deben realizar después de una colisión del vehículo? Perfecto, muy buena pregunta. Esto de cara a la reparación, los sistemas tienen unos altos rangos de confiabilidad, pero asimismo deben estar calibrados si hay una remoción de ellos. Es decir, muchas de las marcas es si hay una remoción del paragolpes o del marco frontal o del sensor o de la ubicación del sensor, o ya sea acá en el radar, o si por ejemplo tuvimos que desmontar el vidrio panorámico, desmontar el sensor por alguna reparación que se tuvo que hacer posterior a una colisión, se debe hacer una calibración de los sistemas y para esto se utilizan sistemas avanzados que por medio de un escáner, por medio de plantillas, de equipos instrumentados, se debe hacer la regulación y calibración para que los sistemas estén monitoreando a las amplitudes, distancias y frecuencias que está haciendo la telemetría del vehículo. Entonces, se debe hacer una calibración de los sistemas con equipos especiales después de una colisión y esto más o menos con los equipos necesarios está tardando entre 45 a 1 hora dependiendo de la marca de vehículo, porque hay otras marcas que con la utilización del escáner y haciendo una prueba de ruta, ya con esto quedarán calibrados los sistemas. Tenemos una segunda pregunta y consiste en, ¿estos sistemas vuelven autónoma la conducción? Muy buena esa pregunta. No. Los sistemas avanzados de la conducción no son no se vuelven un sistema autónomo a la conducción. Eso tiene que quedar muy claro de cara a la conducción. No quiere decir que entonces yo ya no freno, yo ya no tengo las manos sobre el timón, sino todo lo contrario. Los sistemas están diseñados es para que si en algún momento, y como lo pudimos ver en la presentación, una mala decisión en el momento adecuado, pues sí, el sistema reduzca la velocidad para que no haya una colisión. No es una conducción autónoma, todas las marcas indican que el conductor es el que toma las decisiones de cara a la conducción del vehículo. Juan, una tercera pregunta. ¿El sistema de frenado autónomo, además de disminuir velocidad, tiene alarma sonora o luminosa para el conductor? Claro que sí. En la mayoría de los sistemas ADAS, lo que pasa es que
Estamos en nuestro taller de SESBI, entenderán un poco. Bueno, después de esta interrupción, lo que les estaba diciendo es sí, todos los sistemas emiten alarmas sonoras o visuales, y en algunos casos, algunas marcas, mediante el timón, generan movimientos como vibraciones para despertar, para decirle al conductor, oiga, algo está pasando, me estoy saliendo de la vía, o empieza a reducir la velocidad porque usted no tomó la decisión de frenar, yo sí lo hago. Entonces, en todo momento, antes de que el carro empiece a tomar la decisión, le advierte al conductor sobre una novedad. Si el conductor no toma la decisión, él sí la va a tomar. Juan, cuarta pregunta. ¿Tienen conocimiento si la marca Mazda tiene estos elementos? Claro que sí. Mazda en el mercado local es una de las marcas que con mayor representación está trayendo sistemas HADAS y con mayor participación está en el mercado colombiano. No recuerdo en estos momentos los sistemas o las denominaciones que tiene, pero en general tiene sistemas o comparte sistemas con las mismas funcionalidades de las que acabamos de hablar aquí con el modelo Honda. Perfecto. Quinta pregunta, Juan. ¿Saben si el vehículo Honda, qué diámetros pueden detectar? ¿Qué distancia? Digamos, 2 metros, 3 metros, y si me permite saber la velocidad del otro vehículo. Claro, no es que te diga la velocidad, sino más bien calcula en función a la velocidad del vehículo que está en la parte delantera, si ese vehículo, por ejemplo, se está deteniendo. Entonces, por ejemplo, con el control crucero adaptativo, yo lo administro, yo lo dispongo a la velocidad que yo quiero circular, 60, 80 kilómetros por hora, y empezará a determinar o calcular contra el vehículo que está adelante. Siendo esta situación, si el vehículo de adelante empieza a detenerse, pues el control crucero adaptativo tomará la decisión, si no la he tomado yo, de empezar a disminuir la velocidad para mantener una distancia de seguridad entre los dos vehículos. Dicho eso, como lo estábamos indicando ahorita en la presentación, los sensores están diseñados, tanto radar como cámara, están diseñados para tener un alto o una amplitud de información o de rastreo, de monitoreo de hasta entre 150 hasta 200 metros del vehículo. Juan, sexta pregunta. ¿Qué tan frecuente es que estos elementos fallen? Bueno, muy importante, es muy importante. Como lo pudimos ver en el video y como advertencia lo indica, lo establece la gran mayoría de marcas, los sistemas sí están diseñados para que tomen decisiones, pero ¿qué pasa? Frente a una lluvia muy turbulenta, frente a condiciones de que la vía no está bien delimitada, frente a algunas condiciones de tráfico, el sistema puede fallar. ¿Fallar qué es? Que no detecte, que no se visualice un elemento con la mayor anticipación que se tiene. Es por eso que vuelvo a la recomendación inicial. Los sistemas no son autónomos, depende en su 100% que el conductor en sus plenas facultades y condiciones esté visualizando qué está pasando en su entorno al momento de la conducción. Con lo cual, no le está quitando la marca, no le está quitando responsabilidad al conductor en la toma de decisiones. Juan, séptima pregunta. ¿Las últimas camionetas Subaru tienen estos elementos? Sí, claro, Subaru también tiene, bueno, hay que entender que hay versiones de camionetas y vehículos de alta gama que tienen estos sistemas, no todos los vehículos. Por favor, cerciórense de la ficha técnica o al momento que vayan al concesionario a ver el vehículo de su gusto, si el vehículo cuenta con los sistemas o con qué cantidad de sistemas. Algunas marcas han optado por integrar algunos de los dispositivos pues para que su producto no se vuelva tan costoso, dado pues que tener todos estos elementos sí impactan en el costo del vehículo. Pero claro, hay marcas como Mazda, como Subaru, Honda, gamas altas, medias, que están promoviendo el uso o la implementación de estos sistemas en sus vehículos. Juan, tenemos una última pregunta.
¿Los sistemas ADAS están siendo reglamentados o serán obligatorios? Bueno, en Europa existe o se está tratando de implementar que haya un mínimo paquete de sistemas para que pueda estar ese vehículo o entre ese vehículo desde cierto año. No se ha aprobado, no se tiene todavía una fecha exacta, dado que todavía existen algunas controversias con estos sistemas, porque pues como lo hemos podido notar, toman decisiones al conductor. ¿Y esto qué hace? Es que en algunas ocasiones el conductor se relaje, se desprenda de que él está conduciendo y no empiecen a funcionar debidamente los sistemas. Razón por la cual sí sé que en Europa están legislando para que haya un paquete inicial por lo menos de frenado autónomo para que disminuya la accidentalidad, sobre todo en vías urbanas. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Estas son las preguntas que nos han hecho. Yo quiero cerrar con una grande conclusión en esta nuestra Semana Nacional de la Seguridad Vial, hablando sobre los sistemas ADAS y el impacto que estos tienen en la siniestralidad, recordando y haciendo conclusiones como lo acabamos de hablar con las preguntas. Los sistemas ADAS no se vuelven un elemento autónomo a la conducción, sino que se tiene que tener cuidado cuando se está conduciendo, por ejemplo, un modelo como estos. Como muy bien lo indica la marca, es posible que los sistemas no detecten bajo algunas circunstancias de conducción, ya sean meteorológicas, ya sean de la vía, o que por alguna circunstancia no se detecte algún elemento en la vía. Razón por la cual los sistemas ADAS no son autonomía o no se vuelven un elemento en el que va a conducir por completamente el vehículo, sino ayudarán a asistir al conductor para que tome mejores decisiones de cara a la conducción, y esto sí que impacta en la reducción de accidentes de tránsito. Está comprobado y ojalá podamos tener en Colombia alguna legislación que empiece a pensar en que los vehículos que estamos utilizando en Colombia tengan algunos mínimos de estos sistemas para empezar a impactar en la reducción de siniestros. Bueno, no siendo más, les agradezco su tiempo, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Carlos Ovalle, yo soy el coordinador de investigaciones SESBI Colombia y espero volverlos a ver en una nueva participación, en un nuevo webinar o en una nueva charla. Muchas gracias, hasta luego.